Bien, quisiera saber si me pueden escuchar, me confirman a través de un mensaje de texto. José, Claudio, ¿me pueden escuchar? Muy bien, gracias. Bueno, nuevamente muy buenos días. Quisiera compartir con ustedes en la mañana de hoy un tema que sin duda pone en jaque a muchos docentes cuando se trata de la elaboración de instrumentos de evaluación. Y estos instrumentos de evaluación virtual o más bien digital implica que se adopten otros modos, otras maneras de evaluar lo que comúnmente pudiéramos hacer en el aula de clases estando de manera presencial con nuestros estudiantes. Yo les traje una pequeña guía, ¿sí? En donde iremos dialogando acerca de este punto, que es justamente, se refiere a los instrumentos de evaluación en la educación electrónica. Si nosotros bien ya estamos conociendo los cambios que trae en el contexto educativo, tenemos que saber también de que estos cambios obviamente que impactarán de manera muy significativa en el contexto de la evaluación. Porque por lo general estamos acostumbrados a trabajar con un mismo instrumento de evaluación para todos los estudiantes. Alivianar la tarea del docente en el sentido de que no se sienta sobrecargado para la elaboración y corrección de cada uno. Si tengo 60 estudiantes, si tengo 120 estudiantes dentro de una misma sala, me va a ser no imposible, pero voy a terminar enfermándome cuando tenga que corregir, además de realizar el seguimiento. Primero, partamos de impartir clases por medios virtuales, cosa que no estábamos acostumbrados a hacer. Esto es como si fuera los principios o los inicios de nuestro desempeño docente, en donde nuestra planificación anual, nuestro plan anual de clases, era algo pareciera imposible de cumplir. El primer año seguramente fue malo. Les hablo de mi experiencia particular, ¿sí? En mi primer año como docente, hace un poco más de 20 años, fue mala mi planificación anual. En el año consecutivo fui mejorando un poco. Me llevó aproximadamente 3 años adquirir una disciplina y una habilidad para poder generar un planeamiento anual. Después, con la digitalización de los contenidos y de los archivos, me ha permitido, y seguramente que a ustedes también, reutilizar los planes y los materiales de años anteriores, solamente actualizando de repente la fecha, de repente alguna estrategia nueva que queramos, de repente proyectos nuevos que queramos encarar, pero ya tenemos algo de base. Bueno, lo mismo sucede dentro de la educación virtual. Inicialmente, la elaboración de todos esos materiales que nosotros lo tenemos en la cabeza y que vamos sin ningún tipo de, vamos a decir, complicación a, eh, vamos a decir, otorgar a nuestros estudiantes, ya sea hablando, ya sea escribiendo en la pizarra, etcétera, ¿sí? Todo eso que nosotros sabemos y que usualmente impartimos en nuestras salas de clase, lo tenemos que digitalizar. Ahí comienza el primer gran trabajo. No es el gran problema, porque en realidad no es difícil, pero lleva tiempo. No sé ustedes, pero yo me he dedicado a trabajar 16 horas diarias en esto, 16, 17 horas diarias, cuando antes solamente trabajaba 8 horas, por ejemplo. Entonces, todos los días llevar ese ritmo de trabajo lleva a una sobrecarga que tenemos que tratar de amortiguar.
Uno, manteniendo la actitud positiva y sabiendo de que esto va a pasar en cuanto, en primer lugar, la pandemia, esperemos que pase. ¿Va a haber una transformación? Sí, va a haber una transformación. Pero al estar elaborando mis materiales de clase, estoy generando al mismo tiempo mis herramientas que ya me van a acompañar en los años venideros. Es decir, la reutilización de mis materiales que ahora los estoy elaborando y que parece mucho trabajo, va a ser un aporte muy significativo después en la labor docente que desarrollemos. Bien, entonces, primer paso es cambiar el escenario, cambiar la manera de estar dictando clases y por ende el trabajo de la digitalización. Con ese trabajo de la digitalización, que recién es la elaboración del material, vamos a utilizar las herramientas tecnológicas. Tenemos muchísimas herramientas tecnológicas y en realidad lo que hacemos las instructoras, en este caso de la FACAF, es tratar de darles un abanico grande de herramientas para que ustedes opten, dependiendo de lo que ustedes crean conveniente, utilizar una u otra, ¿sí? Por ejemplo, para hacer esta videoconferencia, existen muchos. La primera vez que nos encontramos a través de una plataforma que se llama GoToMeeting. Personalmente, me encanta GoToMeeting. Después de eso, me dijeron de que ya estaban manejando Zoom, perfecto, lo hicimos por Zoom, y en eso vino un ataque de virus que nos llevó nuevamente a adoptar otra herramienta que era el Webex, que un día falló y después volvimos a cambiar a Zoom cuando también supimos de que se había solucionado el tema de virus del Zoom. Entonces, para darles el ejemplo de que tenemos aquí entre nosotros 3 herramientas que en este corto tiempo hemos manejado para el mismo fin. ¿Cuál es el fin? Reunirse, ¿sí? Hacer una reunión virtual para poder estar en capacitaciones, como si fuera para estar en aula. Cada uno puede elegir el que quiera. Un docente, un arquitecto, un ingeniero en el área que sea, va a tener que saber manejar por lo menos 10 herramientas informáticas o tecnológicas que le permitan llevar adelante su trabajo. Una de las características de la tecnología es la obsolescencia programada. Si por ahí ustedes tienen tiempo y me googlean Marlene Kahn de obsolescencia programada, van a ver mis trabajos acerca de la obsolescencia y el intento de frenar esa obsolescencia, es decir, de que no queden desfasados en tan poco tiempo, no tanto los recursos software, porque eso no daña al medio ambiente, pero a mí me preocupa mucho pues, la parte física, el hardware que queda obsoleto muy rápido. Bien, entonces, la característica de la tecnología es la obsolescencia. Lo que hoy nos sirve puede ser de que mañana deje de servirnos o bien de que pasado mañana se lance al mercado otro producto que nos permita realizar mejores cosas, ¿sí? Con mayor eficiencia y con los menores recursos. Entonces, esa es la adaptabilidad que tiene que mostrar el profesional, repito, en cualquier área, y amigarse, no hay de otra, hay que amigarse con la tecnología y tratar de explotarle a la tecnología y no al revés, no que la tecnología nos explote a nosotros. Dentro de este sistema educativo que estamos viendo, primero elaboramos los materiales, mucho trabajo, después empezamos a adoptar herramientas que nos permitan llegar a nuestros estudiantes, ese es otro trabajo más. ¿Qué nos falta? Nos falta la evaluación. Esa evaluación que también tiene un cambio de mirada, un cambio de enfoque, porque no puede ser de la misma manera en la cual veníamos ofreciendo nuestros instrumentos de evaluación, en el sentido de que cuando hablamos de algo conceptual, cita partes de una planta, ¿sí? Y yo, estudiante que estoy a cientos de kilómetros, googleo y ya está, ¿sí? Entonces, eso siempre va a estar. De repente podemos decir, como docente, bueno, eso es responsabilidad ética de cada uno. Perfecto. Pero la pedagogía también ha avanzado, la evaluación ha avanzado a un paso más
dentro de este contexto tecnológico y nos está dando orientaciones para, orientaciones eficientes para la elaboración de instrumentos de evaluación a distancia. Uno de ellos, y fíjense aquí, dice evaluación automática. Esta evaluación automática nosotros tuvimos la posibilidad de hacer en uno de los encuentros, sí, creo que fue 3 encuentros antes, que son las pruebas electrónicas, test en donde las respuestas que se le da, el estudiante recibe de manera inmediata, ¿verdad? De manera inmediata la respuesta, terminada de seleccionar su examen y ya tenía las respuestas. Ese es un procedimiento que es automático, ¿verdad? Y que se conecta de manera directa, en donde se pregunta por la validez de la respuesta. ¿Cuál es el aporte pedagógico? Realmente es valioso, pero la limitación es que no permite una comunicación en vivo entre el docente y el estudiante, y es una evaluación estándar asistida por ordenador, ¿sí? Ahí iba yo con el tema de que puedo consultar en Google o en un libro o con otro compañero, ¿sí? Y lo que debería de ser individual se transforma en algo, en una evaluación colectiva. Entonces, las preguntas, ¿sí? Totalmente de conceptos tienen que mudar a razonamiento, a aplicación. No le escucho, profe, dice Adrián Palacios. A ver, le voy a escribir. Adrián, creo que el resto escucha. Quisiera que me confirmen, por favor, el resto. ¿Están escuchando todos? Que alguien, por favor, me confirme si escucha. Escucho perfecto, dice Ana. Ah, perfecto. Adrián, por favor, a ver, le digo a Adrián que, Adrián, si salís y volvés a entrar, ¿sí? Y habilitas tu mic. Ok. Esa es otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta. Nuestros estudiantes cuando ingresan sin audio, sin cámara para alivianar la videoconferencia. Y nos comunicamos por chat. Y nuestro docente tiene que estar preparado para explicar y también atender su chat. Otra habilidad más que tenemos que aprender. Perfecto. Seguimos. Entonces, esta es una evaluación automática, una de las formas de evaluar, ¿sí? Después está la evaluación de tipo enciclopédico. Los trabajos monográficos, ensayos, son algunos ejemplos. Las bases de datos de Internet son fundamentales para su elaboración. El plagio y las consecuencias pedagógicas e institucionales es uno de los principales inconvenientes, pero tenemos sistemas antiplagio y también tenemos maneras como que más tradicionales o caseras de ver los plagios. Y a mí me interesaría la semana que viene hacer un encuentro sobre cada punto, ¿sí? Para que podamos tener un producto, es decir, un instrumento de evaluación de referencia, que no es lo que está súper bien, es lo que yo les puedo proponer y ustedes pueden mejorar lo que yo les propongo, ¿sí? Entonces, el tipo enciclopédico. Cuando enviamos, decimos, una monografía, seamos claros, ¿qué es una monografía para mí? O sea, no es para mí, metodológicamente. Ya sea yo profesora de informática, ya sea yo profesor de economía, sea profesor de quien sea, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es, a ver, le voy a sacar la cámara, aquí le voy a sacar la cámara un ratito, detener video, ahí está. Estaba diciendo, que tengo que tener el contexto metodológico también para decir qué necesito que produzca el estudiante, cuál es mi objetivo, en definitiva, qué es lo que les voy a evaluar, ¿sí? Le voy a evaluar la utilización de herramientas tecnológicas, le voy a evaluar el contenido, vamos a decir, en cuanto a información que tenga su monografía,
le voy a evaluar metodológicamente si tiene las partes de la monografía, le voy a evaluar la entrega a tiempo y en forma de lo que yo solicité, ¿sí? Esos son los criterios que tenemos que ir desarrollando dentro de la parte de evaluación, que yo sé que ustedes lo saben, esto es solamente rememorarles y llevar eso que sabemos de manera tradicional a un contexto tecnológico. Y el último punto dice la evaluación colaborativa. Uno de los primeros de nuestros encuentros, que ustedes pueden buscarlos en los videos que yo les pasé, es que hagamos los trabajos colaborativos. Y me importa muchísimo lo que dice aquí en el primer punto, que dice los foros. Nosotros en nuestra plataforma de FACAF tenemos la posibilidad de crear nuestros foros. Y no solamente un foro de consultas, tiene que haber un foro de debate sobre un tema que yo como docente lanzo, ¿sí? Acerca de la ética del uso de los pesticidas, no sé, algo controversial que sea del área, que suscite en el grupo de estudiantes una respuesta que les permita a ellos mantener una postura, ¿sí? Y ahí le evaluamos. ¿Este alumno participó, no participó? ¿Qué tan buena fue su intervención? ¿Utilizó términos técnicos? ¿Habló de manera directa? ¿Supo enfocarse en los puntos que estaba sosteniendo? ¿Dio fundamento a la postura que asumió? Entonces, el foro es un instrumento de evaluación de tipo colaborativo que se da mucho en el entorno virtual. Yo hice un curso de capacitación, un diplomado virtual, con la gente de Panamá acerca de sistemas de información geográfica para el modelado de los cambios climáticos. Y hablábamos mucho acerca también de lo que es la agronomía, porque utilizábamos el tema de mapas satelitales para hacer los cortes, etcétera, etcétera. Ese curso con la gente de Catalac, que es un instituto del agua y del clima que está en Panamá, pedía muchísimo de intervenciones en foro y eso era lo que nos evaluaban. Nos pedían que habilitásemos un hilo de debate, es decir, una propuesta. El hecho de proponer un tema de debate ya es un desafío para un profesional o para un estudiante que tiene que pensar en cuál será el tema que les interese a todos y de manera que suscite en el grupo de estudiantes y compañeros, ¿sí? El interés para interactuar dentro de mi línea de debate. Eso es uno. Entonces, mientras más aportes tenías de tus compañeros, es decir, más opiniones generabas, tu puntaje subía. Otra de las formas que también nos evaluaban en el foro era tienes que responder al menos a 10 de tus compañeros y tenías que buscar y ver qué era lo que podías aportar y por qué. ¿Por qué digo tenés que buscar y ver qué es lo que tenés que aportar? Porque lo que aportes, lo que escribas como respuesta en el foro tiene que ser bueno también. No podemos decir, ah, sí, yo estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Eso no vale. Es decir, se necesita también cierta información previa o necesitas leer sobre el tema que se está abordando para poder dar una opinión. Entonces, el foro es una manera de evaluar en un entorno educativo virtual. ¿Qué genera este foro? Debates virtuales también, ¿sí? Grupos de discusión que son parecidos, ¿sí? Dependiendo del enfoque que nosotros le demos, ¿sí? Cuando decimos debate virtual, podemos nosotros como docentes establecer un tema, ¿sí? Es decir, el aborto. ¿Quiénes están a favor y quiénes están en contra? Y armar un debate virtual. Lo mismo sería con el grupo de discusión, ¿sí? Uso de agroquímicos, uso de semillas transgénicas, quiénes están a favor y quiénes están en contra. Bueno, entonces se enfoca a eso, y un grupo de personas expone el por qué sí y el otro grupo expone el por qué no. ¿Cómo lo expone?
no siempre escribiendo, porque nosotros leemos poco en realidad. Podemos hacer, ellos pueden hacer, los estudiantes pueden elaborar, ¿cómo es que se llama? Carteles, ¿sí? Esos carteles fotografían y alzan y van explicando. ¿Qué otra cosa pueden hacer? Videos. Yo les estoy enseñando a hacer videos a ellos. Así que ustedes les pueden pedir los videos, ¿sí? Y ese es un trabajo que entonces va a tener una doble valoración. La valoración del uso de la herramienta tecnológica para la creación de videos y en la materia propia de ustedes, ¿sí? Entonces, esos grupos de discusión están también los llamados ahora podcasts, que son así como que casi programas radiales, pero son grabaciones en donde tiene una musiquita de fondo y se habla, ¿sí?, acerca de algo, eh, y eso se difunde como audio. Es un audio, pero un poco más elaborado, sin el no. No pueden haber muletillas, no puede haber cuestiones así de error, sino que tiene que ser algo como que perfectito, ¿sí? Eso es un podcast que tiene una musiquita de fondo por sobre todo. Entonces, eso también les puede ayudar a ustedes a generar estas evaluaciones colaborativas. Otra de las ventajas o usos del trabajo colaborativo es el Drive que nosotros vimos, en donde un mismo archivo puede ser compartido y trabajado por varios estudiantes conjuntamente con el docente, y el docente va viendo quién hizo la última modificación, quiénes ingresaron, en qué día, en qué hora, qué aportó, qué borró. Todo se ve dentro de los documentos compartidos o colaborativos del Drive, así que es una herramienta también para evaluar a distancia. Esa misma herramienta la pongo en un link dentro de mi plataforma de FACAP y ya está, hasta la universidad tiene acceso a lo que yo fui haciendo con mis estudiantes en mi sala de clases, que también lo vamos a hacer. Este es un proceso largo, este no es un proceso, vamos a decir, no es una carrera de velocidad, sino que procesualmente vamos a ir viendo cada una de las cosas. Quiero nomás de que miren hacia atrás de hace un mes cómo estábamos con el manejo de la tecnología y cómo estamos ahora. Yo les veo con un avance impresionante y de esa manera cada vez más vamos a ir mejorando. Dice, una de las ventajas que se desprenden de la acción colaborativa en el contexto virtual, adecuadamente guiada en términos sociales y cognitivos, es la posibilidad de evaluar tanto el producto colaborativo como el mismo proceso. Lo que les decía, tengo un material súper bueno como producto, pero ¿cómo fue el proceso? ¿Quiénes lo hicieron? Ay, yo veo que son 2 o 3 nomás lo que hicieron y sin embargo 10 figuran dentro de este grupo. Entonces ahí tengo los dos parámetros para poder medir y no digo yo, pero este trabajo es excelente, no le puedo poner menos de 100 puntos porque reúne todos los requisitos. Pero ¿todos los estudiantes merecen los 100 puntos? ¿O solamente aquellos que veo yo aquí en el historial de revisiones que realmente han participado, han elaborado, ¿sí? Y los otros no hicieron sus aportes. Entonces, esa es una herramienta válida, muy interesante. Aquí tenemos una tecnología, dice, como interfaz. Fíjense de que hay un discurso, hay eventos, hay un diálogo que permite una interactividad con los participantes, con ya sea estudiantes o profesores, de manera síncrona o asíncrona. Es decir, el sincronismo obliga a que todos estemos conectados en el mismo tiempo y en el mismo lugar, como en este momento, ¿sí? Esto que estamos haciendo, esta videoconferencia, esta sala de reuniones, es una forma síncrona de comunicarnos, ¿sí? Necesitamos de sincronismo, es decir, todos entramos a la sala. La asíncrona es aquella, como por ejemplo el Moodle, que ya estuvimos viendo, ¿sí? Que tienen los videos, que por favor les pido que los vean y que hagan el paso a paso. Esa es una participación asíncrona, en donde también existe una interactividad, pero no necesariamente tenemos que estar conectados al mismo tiempo. Es decir,
cuando yo estudiante tenga tiempo, ¿sí? Cuando yo pueda, cuando yo tenga señal, cuando yo tenga saldo, entonces yo ingreso a la plataforma y veo lo que escribió mi profesor, veo sus indicaciones, veo el material, veo el video que nos dejó, veo la tarea que nos dejó, veo los comentarios de mis compañeros en los foros. Ah, perfecto, vuelvo a salir. En otro momento, el docente vuelve a entrar y ve lo que yo hice y me va calificando así de manera, repito, asíncrona, sin la necesidad de estar online, ¿sí? Entre todos los actores, en este caso educativos. Y mediado por la respuesta o retroalimentación, dice, siempre estamos esperando una devolución, siempre estamos esperando una corrección o una, como dice acá su nombre, retroalimentación, que es lo que hacemos luego en clases, pero que también tenemos que tener en cuenta de que lo debemos hacer en el entorno virtual. Las retroalimentaciones se dan cuando vemos que el logro del objetivo, es decir, de 10 alumnos, 2 nomás me presentaron sus videos. Y yo pregunto, ¿y por qué? ¿Y por qué no sé usar? Ah, bueno, tengo que volver a enseñarles. Y les pregunto, ¿vieron el video? Sí, vi una vez. Ah, entonces le pido, si vos ves 3 veces el video y con eso no entendés, avísame, ¿sí? O como les dije anoche a mis alumnos, les suelo dejar a sus estudiantes también, mis estudiantes digo yo, pero son nuestros estudiantes, les dije, les suelo dejar un video, ahora también les dejo un instructivo en PDF para que aquel que no le guste tanto escuchar y quiera más leer, tenga también un material escrito, ¿sí? Digital escrito, y lo pueda manejar. Entonces, les dije, si no pueden con el material digital y si no pueden conseguirlo también escuchando por lo menos 3 o 4 veces el video que les mando, escríbanme a mi WhatsApp y yo les voy a contestar. Escriban al privado, escriban al grupo y yo les voy a ayudar. Pero primero le damos las herramientas y le decimos qué es lo que tienen que hacer. Ahora, si no lo logran, que recurran a nosotros. O si no, repito, la sobrecarga laboral para el docente es mucho. Entonces, esa es la retroalimentación que también tenemos que hacer con ellos. ¿Qué más? Tengo 7, 8 minutos casi. Entonces, los instrumentos, tenemos pruebas objetivas, dice que su ventaja está dada por la posibilidad de calificar en forma automatizada. Dice si es posible hacer un banco de datos para este tipo de pruebas. Lo que habíamos hecho, repito, con el formulario del Google y que estuvimos manejando una vez y que lo podemos volver a reforzar de mejor manera. Yo puedo hacer un video corto explicativo de cómo generar este instrumento de evaluación. Quiero saltar esto porque me queda poco tiempo, pero es un tema que vamos a seguir tocando porque tiene muchas aristas, y hay mucha tela por cortar, como se suele decir. Les pido que antes de que termine la hora me escriban sus nombres y apellidos acá en el chat porque esa es mi lista. Esto se graba en un TXT y entonces yo anexo a los informes que me pide la facultad, ¿sí? Mientras tanto, les voy hablando del e-portafolio, que sería un portafolio electrónico. En el Drive se pueden crear carpetas que tienen los nombres de nuestros estudiantes y que esos estudiantes van cargando ahí sus trabajos. Yo les quiero mostrar, este es mi Drive, por ejemplo. Acá voy a poner compartido conmigo. Compartido conmigo y les quiero mostrar por ejemplo, yo asisto metodológicamente a una universidad que está en México, ¿sí? En Guanajuato. Y fíjense cómo mis estudiantes por código de proyecto me envían sus adelantos. Acá, por ejemplo, tengo solamente un PDF. A ver un poco, este puede ser. Este también es solamente un PDF. Hay algunos que ya han cargado sus videos. Este, por ejemplo, tiene su video, no tiene su video todavía, pero tiene más cosas, ¿sí? Y ahí les voy evaluando a cada uno de ellos.
En este caso fue por nombre del proyecto, porque asisto a proyectos. Pero estas carpetas pueden ser carpetas de estudiantes y que son válidos para poder evaluar el proceso de cada uno. ¿Por qué? Porque nos dice la fecha en la que alzaron el archivo y se convierte en un portafolio. Cada una de las carpetas corresponde a un alumno, ¿sí? Y todo lo que le pidamos puede estar ahí. Es una manera también de evidenciar o de evaluar un proceso que al final voy a poner directamente este link, ¿sí? Este que yo acabo de clicar acá, lo pongo de tipo público y lo alzo en mi plataforma de Moodle y mis autoridades, mis jefes de la universidad están en conocimiento del trabajo que yo realicé, que por cuestiones de alojamiento de datos utilicé el Drive, pero que está vinculado con mi plataforma de la facultad. Entonces, repito, esto es un taller que en realidad debería de durar horas y no minutos, pero nuestro tiempo dentro del medio virtual es escaso. Hay que tener capacidad de síntesis, hay que decir todo lo que uno cree importante decir sin ser muy repetitivo, porque esa repetición la van a tener los estudiantes escuchándonos varias veces en los videos o en los audios que le enviemos. Pero los encuentros de videollamadas o de teleconferencias o videoconferencias, como le quieran llamar, tiene que ser algo sumamente sintético, ¿sí? Ahí que dice, podemos vincular todo lo que está hecho en el Classroom con la plataforma Moodle. Sí, profe. Vos copias tu dirección, ¿sí? Y va en la parte donde dice recursos URL, ¿sí? Vamos a ver si tengo 3 minutos, yo creo que entro. En la parte donde dice URL, aquí voy a entrar un ratito, este es de mis estudiantes, ¿sí? Voy a habilitar esto. En definitiva, la respuesta a la que me preguntas es sí se puede, ¿sí? Y lo que voy a hacer es agregar un nuevo recurso, añadir una nueva actividad o recurso, y voy a elegir la última que está aquí, que es URL. Le voy a dar a agregar, y eso que acabo de poner repositorio de información de mi clase de Classroom. Y acá copio el enlace. Pego el enlace, perdón. Ahí otra vez me voy acá, control C, me voy aquí, control V. Pego el enlace, ¿sí? Y ya está, profe. No necesito hacer más nada. Y ahí va a estar mi enlace, mi repositorio de materiales, de mi clase de Classroom, de tal y tal y tal y tal fecha. Sin ningún problema. Bueno, gente, otra pregunta más, mientras que yo voy hablando así a todo vapor, como siempre. Me dice una profe, vas muy rápido, profe, no te puedo seguir. Y le digo yo, profe, de verdad, de corazón, siento eso, pero tengo que decir lo más que pueda y después vos me escuchás otra vez en el video y me pausás las veces que quieras, ¿verdad? Porque esa es otra de las características de nuestra educación virtual. Espero, profe Ana, que te sirva eso, que vos puedas vincular aquí. Si tenés que poner cómo vincular con evaluación, cómo vincular la evaluación con Moodle. De la misma forma, profe, con insertar URL. ¿Qué es lo que vos le copias como URL? Esto que está aquí en tu evaluación, ¿sí? Si me hablas de una evaluación externa, si me hablas de una evaluación interna, directamente con la actividad que indica aquí tarea. Clic en tarea, esa es una evaluación. Y muy positiva porque es la que en realidad después, en la parte de evaluación, en la parte de calificaciones, va contándome quién hizo, quién no hizo, quién entregó en tiempo y quién no entregó en tiempo. Bueno, súper encantada de estar con ustedes. Tenemos los encuentros los días martes, jueves y sábado, ¿sí? Vayan proponiendo cosas que les parezca interesantes. Este tema de evaluación que lo vamos a seguir y es más, yo voy a hacer un video más explicativo, más corto, ¿sí? Y se los voy a pasar
y vamos a seguir porque es muy importante para nuestro rol docente la parte de evaluación. Así que les deseo que tengan un reparador fin de semana, que pasen en familia, que se cuiden mucho y que sigamos trabajando en esto que tanto nos gusta, que es la docencia. Hasta luego.